yo ya no puedo más. Dios, quien tú seas, yo voy a poner mi vida en tus manos. Ven, yo te la regalo. De verdad, yo hice así. ¡Pum! Me da como una sensación de que yo tengo una responsabilidad más grande que yo. Y automáticamente eso creo que te conecta con tu propósito. Creo que automáticamente te conecta como que con algo más grande que tu propia existencia. Digo, se me agua en los ojos cuando estás hablando. Después de COVID hubo un cambio. Vino a mostrarnos a muchos lo fácil que la vida se acaba, lo poco que tenemos control, que hay que buscar algo más. Bienvenida a Somos. Aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Porque entendernos es un proceso y hay muchísimo por aprender. Si te gusta lo que escuchas, porfa, suscríbete, sígueme en las redes y únete a esta conversación. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Somos. Como siempre, fascinada de estar aquí contigo. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente creo que teníamos mucho tiempo ganas de tocarlo porque es algo que realmente las dos hemos conversado mucho y con el equipo, que es la espiritualidad. Uh-huh. Entendiendo que la espiritualidad no es religión, vamos a entrar ahorita en detalle en eso, pero siento que es un tema muy bonito, siento que es un tema que no sé si es que está como de moda hoy en día, que se habla mucho, pero a mí me parece importante darle a nosotros nuestro enfoque y bueno, nada, estoy demasiado contenta de tocar este tema contigo, que es que no me quiero adelantar, pero tú me diste un libro que en verdad cambió mi vida y me hizo conectar demasiado con ese lado de mi ser. Sí. Entonces, bueno, nada, súper contenta. Qué rico, la verdad, que es un tema que a veces es un poco controversial para muchas personas. Sí. Y no sé, vamos a conversarlo de nuestra perspectiva, que ojalá muchos conecten de una manera muy respetuosa, con mucho amor. Entonces yo voy a empezar hoy con la anécdota, porque es mi anécdota. Y yo les voy a contar un poquitico cómo fue que yo descubrí la espiritualidad. ¿Okay? En mi casa crecimos en un hogar judío donde practicábamos las tradiciones básicas, ¿cierto? Íbamos a la sinagoga, rezábamos los viernes, hacíamos las fiestas, con mucho más las prácticas religiosas y las costumbres que mi familia llevaba, con poca conexión hacia ellas. Yo me caso y empiezo a conectar un poquitico más, pero todavía, la verdad, no me hacía mucho sentido. Lo hacía mucho más como una práctica, una tradición, una costumbre. Llevamos, no sé, por ahí 7 años de casados y empezamos a tener como crisis matrimonial, crisis económica, crisis de salud, como que todo se mezcló. Y estábamos como, ¿sabes? Como está uno en una montaña rusa, montado y no vas para abajo, sin ver cuándo ibas a subir. Y una noche de muchos argumentos, muchas peleas, ya estábamos de verdad, ¿sabes? Cuando ya no sabíamos qué más hacer para salir de donde estábamos de ninguna manera. Teníamos ya 3 hijos. Teníamos 3 hijos. Muy fuerte, fue muy, muy, muy fuerte. Un momento que nos empujó demasiado a la pared. Y una noche de peleas horrible. Ese día justo yo tenía que grabar un show de televisión sobre las relaciones de pareja y la comunicación, habiendo pasado toda una noche peleando con mi esposo toda la noche. Típico. A matarnos, ¿no? Yo igual voy, sonrío al show de televisión, 5 de la mañana, termino el show, cojo mi carro y me voy para un parqueadero. Y les voy a decir que llevamos por ahí un año muy intenso, o más. Yo me voy a este parqueadero, era un 23 de diciembre, yo me voy al parqueadero, yo me desconecto de celulares, apago todo y yo solamente me puse a llorar. Y yo lloré, pero por ahí 3 o 4 horas, pero yo lloraba, ¿sabes? Cuando tenías que sacar y lloraba, yo decía, ¿cómo voy a salir del hueco? ¿Cómo voy a salir de esto? O me divorcio, o lo acabo, o ¿qué hago? ¿Cómo voy a salir yo del hueco? Fue un momento muy oscuro de los dos. Yo me desconecto, me voy a este parqueadero, me pongo a llorar. A las 4 horas yo me doy cuenta y estoy absolutamente sola en un parqueadero. Y había llovido impresionante y después estaba empezando a salir el sol. Y yo por primera vez miré al sol diferente. Yo miré al cielo diferente. Y yo hice algo de lo que hemos hablado mucho y ahí fue la primera vez que yo lo apliqué, cuando yo dije, yo ya no puedo más. Dios, quien tú seas,
yo voy a poner mi vida en tus manos. Ven, yo te la regalo. De verdad, yo hice así, ¡pum! Y en ese momento, lo que yo voy a explicar, de pronto no muchos van a conectar, pero fue real lo que nosotros vivimos, o lo que yo viví en ese momento, y era una sensación de silencio absoluto interno. Después de tener una batalla de preguntas y necesidad de soluciones, algo fue muy interno. Y yo llegué a mi casa, yo miré a mi esposo y le dije, vamos a volver a empezar. Vamos a empezar de cero. En ese momento, mi vida hizo un switch. No completamente 360 grados en ese instante, pero empezó a hacer un cambio. En donde yo empecé de a poquitos, con mucha resistencia, había momentos que sí, momentos que no, a entender que yo no estaba sola. Yo me sentía muy sola. Y empecé a tener esta sensación de estar como acompañada. Era muy interesante. Y ahí se empezó a despertar en mí una necesidad de entender esa sensación, porque yo no le podía hacer sentido. Y empecé a entender y a aplicar y a leer y a conocer y a permitirle a mi pareja también poder él entender un poco más de él, dejar control. Fueron muchos años de este descubrimiento, no fue momentáneo. Pero hoy te puedo decir que yo ahí encontré a Dios. Yo ahí encontré esa luz, yo ahí encontré ese calorcito que me hace sentir constantemente, que me acompaña en todas mis decisiones, que a pesar de tener miedo, incertidumbre o angustia, yo no me siento sola. Que es más, fue muy interesante porque el yo poder haber aprendido eso me permitió dejar el control de cómo todo tenía que ser y cómo todo se tenía que ver. Y nuestra vida es hoy en día completamente diferente a como era antes, que teníamos una cantidad de limitaciones y de creencias limitantes y de expectativas sociales que teníamos que cumplir. Una de ellas, que es chistosa, era como que mi esposo se tenía que vestir de suit, ir a una oficina de 9 a 5 de la tarde y ser muy proper y estar en ventas y todas. Hoy en día se van shorts o trabaja a las horas que él quiere por todo el mundo, es creativo, nos permitió conectarnos con nosotros mismos. Exacto, como una libertad. ¿Sabes como una libertad. O sea, te escucho y pienso varias cosas. Una, que es que justo acabo de leer un libro de Martha Beck, se llama The Way of Integrity. Hoy mi memoria está fatal. Pero justamente decía que cuando tú conectas con algo y tú confías y tú entiendes que obviamente tú tienes que poner de tu parte. O sea, no es como que, claro, como Dios me va a hacer las cosas, yo me voy a quedar en el chavo en el sofá y hacer. No. Pero, o sea, o el universo, sí, lo que las energías, lo que sea. Pero decir que tú no tienes que hacer cambios radicales. O sea, cuando se hablan de estas cosas, no es tipo, así es como es un avión, ¿no? Que tiene que llegar de destino A a destino B, ¿no? De Miami a Nueva York. Sí. Pero sí, va cambiando como que la ruta, 1 grado a la vez. Va a terminar en Singapur. 100%. ¿Entiendes? O sea, los cambios no tienen que ser tan radicales. Y creo que eso fue un poco lo que les pasó, ¿no? Como que se entregaron a la posibilidad de cambiar. Y lo otro es que, o sea, yo siento que la gente que le puede parecer un poco controversial este tema es porque le da mucho miedo el soltar el control. O sea... Sí, porque sienten que de pronto la vida no se va a poder ver como ellos quieren que se vea. Sí. Pero ahí está el concepto, que hay veces pensamos que como creemos que la vida se tiene que ver, no es como la vida se debe ver para nosotros, para poder potencializarnos. Sí. Y al final, lo más importante de ese episodio que yo viví, que empezamos a vivir juntos después, es que al permitirnos creer que hay algo más grande que nosotros, que nos acompaña y que crea todas esas situaciones para que nosotros seamos mejores personas, descubrimos 2 seres completamente diferentes, él y yo. Ok, quiero hacer una pausa y empezar desde el principio, porque quiero que hablemos con términos, digamos, la diferencia entre espiritualidad y religión, para que no haya confusión. Y es importante entender que todos estos términos que vamos a hablar son de nuestra perspectiva y de nuestra experiencia, ¿ok? Que es súper válido que cada persona tenga una interpretación diferente. Correcto. Porque se puede ver de muchas maneras y sentir de muchas maneras. Para mí, es muy lindo, para mí la espiritualidad es el espacio que me lleva a mí a encontrar la paz, el amor, la luz, las posibilidades, la esperanza.
Para mí, la religión es como, no sé si quiero decir un currículum, pero es como una serie de tradiciones, de estructuras y de costumbres que me llevan a encontrar la espiritualidad o a conectar mucho más con la espiritualidad. Yo cuento mucho, por ejemplo, que yo empecé a prender velas cuando Sari nació. Velas de Shabbat. Velas de Shabbat, perdón, qué pena, sí. Que son las velas de Shabbat, que son uno de los ritos que hacemos los viernes, rituales que hacemos los viernes judíos cuando recibimos el Shabbat, para darle gracias a Dios por la luz. Pero entonces yo veía que todo el mundo prendía velas, a mí no me hacía sentido el por qué prender velas. Y encontré un significado para mí muy bonito, y es que yo prendo esas velas los viernes y yo pienso en toda la luz que quiero traer, toda la energía que quiero traer, todo el amor que quiero traer, toda la conexión que quiero traer en mi casa. Entonces, el prender esas velas me recuerda a mí cómo volver a conectarme con esta espiritualidad, ¿cierto? Cada una de las cosas que hacemos, estos rituales me llevan a mí a conectarme más con la luz, con la paz, con la espiritualidad. Yo opino muy parecido, pero sí le quisiera agregar algo que por lo menos para mí fue como, o sea, Sí. que al uno o sea, para mí espiritualidad también en parte es entender que tú no estás aquí solo. O sea, y que este no es el único plano y esto no es lo único que importa. Entonces, en el momento que tú como que un poco como que dejas ese protagonismo Sí. y entender que eres parte de un todo, literal, o sea, y a lo mejor va a sonar súper hippie lo que voy a decir, pero desde el pajarito que te espera en tu casa Sí. cuando llegas, Es verdad. ¿entiendes? O sea, desde el pajarito hasta las personas a tu alrededor, tú entiendes que eres parte de un todo. Por lo menos a mí me da como una sensación de que yo tengo una responsabilidad más grande que yo, ¿entiendes? Y automáticamente eso creo que te conecta con tu propósito, creo que automáticamente te conecta como que con algo más grande que tu propia existencia, ¿entiendes? Dios, se me agua en los ojos cuando estás hablando. ¿Sabes también por qué? Porque siento que también te vuelve muy humble. O sea, ¿cierto? obviamente, como, o sea, no quiero, Sí. no, Débora la elevada. O sea, no, pero Si estás elevada, ¿por qué? Bueno, pero entiendes lo que quiero decir. Sí. O sea, creo que en ese momento tú te das cuenta de que hay 1000 cosas que pasan a tu alrededor y cuando tú abres un poquito ese enfoque, mira, yo me acuerdo que desde que, o sea, yo no me considero el ser más espiritual del mundo y quiero ser más. O sea, yo a veces escucho a personas y o sea, voy a usar esta palabra que no me gusta, pero como que me da envidia, ¿entiendes? Yo quiero ser más, o sea, yo quisiera y siento que es algo. Y en el momento que me he permitido, no sabes, yo ahorita todos los días de mi vida veo mariposas, todos los días. O sea, y demasiado chistoso porque hasta lo dije, que en el momento que literal como que me entregué y veo mariposas, y le pregunto a la gente en mi casa, tipo, ¿no vieron las mariposas? Nadie las ve, solo las veo yo. Y en eso llegó a nuestro equipo alguien que literalmente es una mariposa, o sea, su foto es con una mariposa, ¿entiendes? O sea, empiezan a pasar cosas que te das cuenta que, como que mira, tal vez tiene que pasar así, ¿entiendes? ¿Sabes también otra cosa interesante de eso? Y es que, por lo menos en la práctica, yo veo muchos, o sea, diferentes casos, unos más fuertes que otros. Y hay momentos donde es que lo único que queda es que eso. no queda más. Yo trabajo mucho, esto lo trabajo mucho con parejas que están pasando, por ejemplo, por la infertilidad. Uy, tú ves esas parejas poniéndole un esfuerzo, se levantan las inyecciones, van y vienen y los doctores y se gastan millones de plata en poder tener este bebé y el resultado no sale. O el resultado sale. Es tan cero en tu control. Es que hay algo más ahí para poder... Porque ¿cómo entiendes? ¿Cómo le haces sentido a algo así? Es muy difícil justificar esto con tantas tragedias y cosas feas que pasan. Sí, es muy difícil. Muy fuerte, es muy fuerte. Difícil. Pero a la vez, siento que la única manera de combatir todo eso feo que pasa es practicándolo. Entonces es un poco como... O sea, es como un ciclo que creo que ahí es donde entra el conflicto y donde se crea esa resistencia con las personas. Bueno, el libro que me dijiste, ¿verdad?, para leer, se llama The Awakened Brain, que es una doctora, Lisa Miller, que ella investigó. Ella tiene un TED Talk que es muy bueno, sin embargo, su libro es mucho mejor. Mucho mejor. O sea, si lo quieren escuchar, adelante. Más sin embargo, por favor. El libro. El libro, búsquenlo. De verdad que para mí fue life-changing. Bueno, tú sabes. Y ella, aparte de contar toda su experiencia, que es espectacular, ella investigó con resonancias magnéticas, con 1000 estudios, en verdad, cómo la espiritualidad afecta el cerebro. O sea, hay ahorita toda una cosa que es la ciencia de la espiritualidad.
Y ha demostrado que la gente que es espiritual tiene menor capacidad de deprimirse, que las posibilidades de que salga de una enfermedad son muchísimo mayores. O sea, hay data, Y tú sabes ¿entiendes? que hay un componente que lo habla Viktor Frankl en su libro, en su teoría, que se liga a la espiritualidad, y es que cuando estás en esos momentos de incertidumbre y buscas la espiritualidad, estás buscando también significado de lo que estás viviendo. Correcto. Entonces, si tú crees que lo que estás viviendo es muy fuerte, pero crees que hay algo ahí más grande que ti acompañándote y te enfocas no en la incomodidad y en el dolor, sino en buscar significado a lo que estás viviendo, logras conectar con este lado bonito que te hace sentir como un poco de esperanza o posibilidades, incluso en momentos de incomodidad. Exacto. Pero a mí, o sea, lo que a mí en verdad me sorprendió demasiado es que hay data, ¿entiendes? Como que Sí. ya no es un concepto esotérico de que tienes que irte con un chamán, ¿entiendes? Que también, o sea, espectacular cada uno como lo quiera conseguir, pero el que es más, digamos, más científico, es más Que necesita más data-driven. prueba. Exacto. Sí. Darse cuenta. Y entonces también en este libro que dije, Martha Beck dice, yo no es que no crea en la espiritualidad, solamente creo que la ciencia no lo ha visto todo todavía. ¿Entiendes? Wow. Yo creo que los seres humanos no tenemos la capacidad de ver y entender todo. Pero eso no quiere decir que no sea comprobable, digamos. Y el estudio de Lisa Miller fue basado en imágenes de cerebros que cuando conectaban con la espiritualidad se prendía un área del cerebro que está conectada con el reward system, ¿ok? Y generaba conexiones del neuropathway connections, que no sé cómo se diga en español, que permitían... Ni sé cómo se dice en inglés. O sea. que permitían crear estas conexiones neuroemocionales que te permitían tomar decisiones diferentes, sentirte diferente. Entonces es muy importante entender eso que tú estás diciendo, que ya está probado por medio de estas investigaciones, que al tú creer que hay algo más afuera, lo que tú quieras que creas, también te permite a ti tomar tu camino de una manera diferente. Y una pregunta, las personas que van a tu práctica y no practican tanto, digamos, no están tan conectados con la espiritualidad, ¿has notado patrones? Sí. A ver, no solamente, yo en mi práctica trabajo desde la ciencia, ¿ok? Mind, body, spirit, ¿ok? Que es muy importante. Yo los mezclo a los tres, no es solamente uno. Claro. Y cada paciente es completamente diferente. Hay gente que dice, yo no creo en eso. Eso es buyu, buyu, yuyu, yuyu. No creo en esas cosas. Y usamos solamente la ciencia. Pero investigaciones como la de Lisa Miller me han permitido a mí abrirles a estas personas que son un poquitico más skepticals a entender de un punto científico cómo ver patrones diferentes y cómo aportar o cómo manejar situaciones de maneras diferentes. Ahora, patrones. Uh-huh. Son personas que necesitan muchísimo control y no han logrado bajar el control para poder abrir esta puertica para que la curiosidad entre y la espiritualidad se desarrolle. Son personas que creen muy poco en ellos mismos, de pronto un poco más rígidos, con patrones como que mucho más claros. Más o menos eso es lo que he visto en mi práctica. Son pocos, actually. Yo creo que el mundo está cambiando. Ahora que estoy pensando, el mundo está cambiando. La gente está mucho más abierta a buscar Yo creo que algo también más. se ha convertido como una necesidad. Yo creo que ahorita pensándolo aquí rápido, tú y yo, después de COVID hubo un cambio. ¿Sí? Sí, yo creo que COVID vino a mostrarnos a muchos lo fácil que la vida se acaba, lo poco que tenemos control y que hay que buscar algo más. Hay que buscar algo más. Porque si tú te vuelves atrás, por ejemplo, cuando era COVID, ¿tú te acuerdas dónde estabas en el momento en que te enteraste que tenías que ir a tu casa y no poder abrir más las puertas? Sí me acuerdo, ¿sabes? Yo estaba tomando desayuno con unas amigas y todas, que el colegio, que los niños, que el colegio, que todas, y nos fuimos y nadie volvió a salir. Y ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces ahí es como que, ¿para qué es que tenemos que vivir situaciones así? ¿Qué es lo que vienen a mostrar? Hay tantas preguntas, hay tanto más allá. Pero... También, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo si lo hablábamos, si yo lo leí, o sea, pero es un poco como salir de la mente de víctima, un poco de por qué me pasan estas cosas, o por qué estoy pasando por esto, todo me pasa a mí, o no quiero, y es un poco decir como que, bueno, ya va, o sea, uno ya está pasando, entonces, Sí. ok, ¿qué puedo hacer yo al Sí. respecto para estar un poco mejor? Sí.
y dos, también, o sea, no tiene que ser en el momento, porque de nuevo, cuando pasa una tragedia grandísima, es muy difícil Es hacerse muy estas difícil, preguntas, ¿entiendes? muy difícil, O sea, sí. se te muere un hijo, se muere tu papá. Y no pasa automáticamente, o sea, Exacto. también es importante entender eso, que hay muchos, o sea, hay muchos casos que no introduces este concepto hasta mucho Pero, después. ¿sabes qué me parece demasiado lindo? Un señor que conocemos nos estaba contando una vez que cuando él era pequeño su papá murió y que él estaba muy solo, tuvo una vida de verdad súper difícil y que que él estaba muy bravo con Dios. Pero era la única, o sea, como la única presencia que tenía para hablarle. Entonces, aunque estaba bravo, Le peleaba. y le peleaba, pero era la única persona que realmente sentía que lo acompañaba. Yo digo, ves, esas son las cosas que yo digo, yo quiero eso, ¿entiendes? O sea, yo quiero poder sentir que no importa lo que pase, voy a tener una conexión así. Y tú dijiste algo muy lindo ahorita, es que estás en ese proceso de encontrar esa sensación y se puede empezar con pasitos de bebés. Mira, te voy a contar algo que me pasó. Yo hace un tiempo tenía no voy a decir es un problema, pero sentía diferente con mi lado derecho que con mi lado izquierdo. Sí. Y no me había dado cuenta hasta que alguien me lo señaló, como que de verdad, tú siempre masticas con el lado derecho. O sea, yo literalmente todo lo hacía con... Soy derecha, ¿sabes? Y en verdad mi lado izquierdo era bien pasivo. O sea... no- Cero estimulado. no, o sea, muchísimo menos. Y empezó a pasar, pero te lo juro, que me chocaba el pie izquierdo con la pared. Estaban haciéndome manos y pies y me cortaron un dedo, literal. O sea, me cortaron un par de dedos. O sea, ¿entiendes? Como que me pasaban cosas. Sí. Entonces yo le estaba comentando a alguien que es así más espiritual. Me dice, ¿tú entiendes que tu cuerpo se quiere despertar? Y yo, ay, esta gente de verdad. O sea, como que necesitas que le pares. Entonces, además que hay toda Sí, una ya. dinámica que tu lado izquierdo es el tema femenino y el lado derecho el masculino. Bueno, eso ya Sí. es. Y yo, obviamente, tipo, no le voy a parar ni medio. Y de repente me fracturé mi mano derecha. O sea, pero fracturada, horrible, que me dolió horrible. Y en verdad fue durísimo para mí. Me tuve que empezar a lavar los dientes con la mano izquierda. En ese momento mi hijo tenía 2 años, o sea, tenía que amarrar los zapatos, hacer todo. ¿Entiendes? Como que es un poco Wow. tu teoría, es una tontería. No, ¿entiendes? pero- o sea, es como que o aprendes, o empiezas a conectar con ese lado Sí. izquierdo tuyo, o Sí, vamos a sí, hacer que conectes sí, con ese lado sí, izquierdo sí, tuyo. sí, sí, sí. Entonces, cuando empiezas a ver un poco las cosas así, no solamente que sueltas el control, sino que dices, mira, ¿sabes qué? Ya, o sea, tengo que poner de mi parte en este proceso llamado vida, ¿entiendes? Y tratar de disfrutarlo un poco más. Y hay veces que las cosas no son como tú quieres y bueno, ¿sabes qué? Por algo será, o sea, ¿qué vas a hacer? Y obviamente pierdo la paciencia, ¿entiendes? Y obviamente no todos los días estoy así de, no siento la paz, pero al final es hablarte y decirte como que mira... Sí, y sabes también, Debo, que acaba de tener un pensamiento y es que esa conexión con esa parte espiritual llega en el momento que tiene que llegar. No llega cuando tú quieras, o sea... Sí, cuando tú estás lista para... Exactamente, yo lo estoy ahorita de pronto viviendo mucho más, pero yo sé que por muchos años no había espacio para mí para sentirme así, estaba demasiado en fight or flight mode, o sea, era defenderme, entender, sobrevivir. Y te voy a decir algo, o sea, es súper genuino lo que estás diciendo, porque hemos tenido 1000 conversaciones en donde yo siempre te digo, tipo, ay, no, yo quiero llegar a esos niveles de elevación. Pues algo lindo también, yo tengo un hijo que está en un colegio judío y aprenden de judaísmo todos los días. Y yo era como que, cuéntame algo, o sea, tipo, ¿qué estás aprendiendo? De verdad quiero saber algo de lo que estás aprendiendo del judaísmo. Se voltea y me dice, lo piensa y yo pensé que me iba a dar tremenda cátedra. Me dice, yo no estoy aprendiendo nada. No, me dijo, lo que yo más he aprendido es que yo no estoy solo, que yo estoy siempre acompañado y que a mí lo que me pase me tiene que pasar. Qué buena conclusión. Y se me salieron las lágrimas. Yo, ok, ya, esto valió la pena, buenísimo. Si esto así es como tú te sientes, lo máximo. Porque esa es la sensación que yo tengo. Yo en la práctica, cuando llegan mis pacientes, que cada uno son un regalo de la vida, porque de verdad me escogen para ese acompañamiento que es muy bonito. Yo ahí no estoy sola. Yo estoy acompañada. Yo muchas veces le digo a la energía, a la vida, a la Dios, como la gente lo quiere llamar, acompáñame en este momento, que esta persona tenga que escuchar lo que tiene que escuchar. Por más que yo tengo el knowledge y los estudios y todo, es una experiencia de conexión mucho más profunda. Y sabes que a mí me pareció, esto es algo que, sabes que yo siempre tengo ideas y bueno, no siempre las hago, pero yo en algún momento de mi vida
Bueno, si alguien me roba la idea, no importa, menciónenme en la dedicatoria o algo. Pero en algún momento de mi vida yo quisiera hacer una investigación profunda porque yo he notado demasiados patrones de diferentes religiones o incluso tipo yoga o, ¿sabes? Que todos hacen lo mismo dicho de otra manera. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, desde que tienes que hacer una pausa antes de tomarte agua y conectar y sentir que el agua, ¿sabes? Es como que es capaz de limpiarte, lo que sea. En el judaísmo tienes que decir una bendición antes de meterte cualquier cosa en la boca, ¿entiendes? Es como igualito. O sea, hay muchísimas cosas que... Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se repiten. Entonces tú también dices... Por algo será. O sea, llámalo como tú quieras, ¿entiendes? Sí. Llámalo brajá, o llámalo bendición, o llámalo pausa, llámalo como tú quieras. Pero al final, por lo menos a mí, lo que me llama demasiado de esto es entender que, uno, bueno, lo que dije antes, que soy parte de un todo y que entonces yo tengo que vivir mi vida no solamente pensando en mí, sino pensando en cómo mejorar este todo. O sea, cómo aportarle a este todo. Y dos, que hay demasiada ciencia que respalda así sea para mi propio bienestar. O sea, yo voy a ser más feliz si yo creo en algo. ¿Entiendes? Así sea de manera egoísta. ¿Entiendes? O sea, yo voy a estar más tranquila si yo creo en algo. Yo voy a poder salir de adversidad más fácil. O sea, es un poco, entonces, bueno, entonces tú quieres que sea como efecto placebo. Es que llámalo como tú quieras. ¿Entiendes? O sea, yo me acuerdo que yo hace poco tenía una conversación que yo digo, o sea, tú quieres ir por la vida con una persona que dice que es atea, que no cree en nada. Y mira, yo te lo respeto, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es como que yo vaya a una operación y me digan, perdón, ¿quieres la anestesia? O sea, te va a hacer sentir súper bien. No, yo quiero sufrir, yo quiero sentirme solo y sufrir y sentir cómo me abren. Bueno, yo no, ¿entiendes? O sea, y no digo que sea mentira ni que sea un placebo, pero yo sí quiero sentirme tranquila y sentirme en paz y saber que hay alguien que me puede ayudar, ¿no? Sí, son herramientas que están ahí para escogerlas. Con muchísima compasión también mirar los que no han logrado encontrar esa sensación que se puede ver de 1000 maneras y de 1000 formas y para cada persona es algo demasiado individual. Y eso es muy importante explicarlo, que al final este camino es un camino de descubrir, de recibir, de permitirte recibir este acompañamiento y de encontrar posibilidades de poder enfrentarlo de una manera más llevadera. Yo conecto mucho esto de la espiritualidad con el significado de la vida. Como que encontrarle el para qué estamos viviendo todas estas cosas, para qué lo tengo que sentir, para qué lo tengo que vivir, para qué tengo que pasar por todo este dolor. Dame lo que necesites y quítame lo que no, así yo lo quiera. Es esa frase que yo uso mucho, constantemente. ¿Te acuerdas en Viktor Frankl también tiene una frase que yo amo que es no es que quiere la vida de mí, sino que puedo aportarle yo a la vida? O sea, está parafraseada, pero es como que... Que te da propósito, ¿para qué me levanto entonces todos los días? Exacto, y es demasiado importante también entender que la espiritualidad no solamente milagros, que el mar se abrió en dos ojos, o sea, es en el día a día, en pequeñísimas cosas, en las mariposas que veo cuando camino todos los días, en el pajarito, ¿entiendes? Pero es verdad. O sea, en que a veces uno piensa en algo y automáticamente se aparece, ¿entiendes? O sea, y ahí lo puedes llamar el poder de la atracción. O sea, puedes ponerle el nombre como tú quieras, pero al final es entender que está alrededor de nosotros todo el tiempo. Sí, 100%. Aquí tenemos unas preguntas. Yo lo siento y lo siento así como en el corazón bonito. Sí. Ajá. Unas preguntas para dejar aquí reflexionando un poco más. ¿Qué es lo que más me sostiene cuando siento que todo afuera se cae? ¿Qué creencias heredadas sobre espiritualidad aún me acompañan y cuáles necesito soltar? ¿En qué momentos de mi vida he sentido que algo más grande que yo me sostenía? ¿Cómo puedo crear espacios de silencio para escucharme mejor? ¿Qué significa para mí tener fe en lo invisible? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Fue un episodio, de verdad que un episodio profundo, de esos lindos, llenos de amor. Nos vemos en el próximo y gracias por estar acá con nosotros. Mil gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo.
Si este episodio te hizo pensar en algo, si sea algo muy chiquito, cuéntamelo en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos. Te mando un abrazo gigantesco.